Tercero, el testigo veraz. Primera parte. La Biblia en todo su esplendor es veraz, esto quiere decir que es completamente verdadera. Por muchos años historiadores, científicos, filósofos, doctores, arqueólogos, sectas religiosas, han querido demostrar con sus pobres y escasos estudios que la Biblia no se basa en verdades, cuyos esfuerzos son inútiles pues a diario Dios demuestra su veracidad. Tomaremos en cuenta dos aspectos muy importantes como lo histórico y científico. A. La veracidad de la Biblia en materia histórica. La Biblia solo posee en todo su escrito un tercio de historia, pero este solo tercio demuestra la comprobación de su historiedad. 1. Impugnada por la crítica destructiva. A partir del siglo XIX se quiso poner en gran duda la veracidad de la Biblia, donde se consideran hitos o legendarios sus relatos. Podemos mencionar algunos que fueron tomados como referencia. En vez de sufrir una caída, el hombre evolucionó lentamente de la barbarie a la civilización y del politeísmo al monoteísmo. Para Israel, Jehová fue al principio un Dios tribal en competencia con los dioses de las otras naciones. Solo los tiempos de Amos y Oseas vino a tener suprema sobre los demás. Estos también consideran leyendas el nacimiento virginal, los milagros y la resurrección de Jesús. Pero aunque ellos tomen estos temas para querer dar a entender que la Biblia no es veraz, nada de esto lo comprueba, pues hay suficientes pruebas para demostrar lo contrario. 2. Confirmada por la arqueología. Esta es la ciencia que estudia los monumentos y restos materiales de la antigüedad. Esto ha confirmado los relatos de la Biblia, pues solo lo pueden estudiar con lo que está narrado en las Sagradas Escrituras. Tenemos por ejemplo en el capítulo 5 de Daniel se menciona por ejemplo al rey Belsasar, nombre que ciertos críticos consideraban un error histórico porque los registros babilónicos no lo mencionaban. Al contrario, mostraban que el último rey de Babilonia había sido Nabónido, a quien Ciro rey de los persas habían derrotado en Borsipa. El problema fue resuelto con el hallazgo de nuevas inscripciones en las que consta que Belsasar era hijo de Nabónido. Este príncipe gobernó durante unos 10 años, en ausencia de su padre fue muerto por el general que gobernó Babilonia. Así se aclaró también por qué Belsasar llamó tercer señor en el reino a las más altas distinción que quería conferir, ya que Nabónido era el primero y Belsasar el segundo. 3. Vindicada por la paleografía. Es la ciencia que estudia libros y otros documentos antiguos. Por lo que se refiere a la escritura, hoy sabemos que esta ya era practicada por los medios. Esta civilización es la más antigua que se conoce al presente. Data de unos 2000 años antes de Moisés y unos 1500 antes de Abraham. Menos antiguos son los documentos egipcios y fenicios y menos todavía los cananeos y sirios. Pero todos ellos son anteriores al tiempo de Moisés. No es de extrañar, pues, que Moisés supiera escribir como nos dice en Hechos 7:22. Hasta es posible que en aquel entonces existieran documentos en los que él se basó para escribir el Génesis. Todos aquellos que critican sobre la veracidad de la Biblia han tenido que abandonar su insistencia. Dios demuestra con hechos y contrarresta su mentira y falsos estudios. B. Veracidad de la Biblia en materia científica. La Biblia no es un libro científico, pero hay declaraciones entrelazadas en los episodios históricos, poéticos, proféticos, geográficos y nada de esto se contradice. 1. El origen común de la naturaleza y la Biblia. La ciencia estudia los fenómenos de la naturaleza. La teología las declaraciones de la Biblia. De esta manera cada una tiene su propio campo de estudio. Si bien en ciertos aspectos estos se invaden mutuamente, lo podemos demostrar de la siguiente manera. Científicos y teólogos siguen investigando. Para ellos formulan hipótesis o teorías que procuran explicar los hechos de una y las palabras de otras. 2. Supuestos conflictos entre la ciencia y la Biblia. En el terreno de la hipótesis se manifiestan algunos conflictos entre la ciencia y la teología. En algunos momentos los conflictos son por declaraciones específicas de la Biblia o algunas hipótesis científicas y otras veces en algún principio natural comprobado en los bíblicos donde la concordancia nos maravillan. El no poder diferenciar lo supuesto de lo establecido desprende una confusión sobre la autoridad de la Biblia y de la ciencia. Algunos menosprecian la Biblia y respetan exageradamente la ciencia. Debemos considerar que la ciencia ha tenido que modificar sus hipótesis y algunas leyes al encontrar nuevos descubrimientos, por ejemplo el universo geocéntrico. Han existido algunas discrepancias con la teología en Génesis 1. La edad de la Tierra es estimada en miles de millones de años y no es algo 100% confirmado por estudios radioactivos actuales. 2. La cronología de User Q aparece al margen de algunas ediciones inglesas de la Biblia, no es concluyente ni forma parte del texto bíblico.
En ella el año de la creación del universo es el de 4004 a.C. Pero los teólogos han enseñado equivocaciones en el cálculo de User. Otra confusión entre la ciencia y la Biblia ha sido la mala interpretación literaria. Hay que asumir que el lenguaje de la Biblia es popular y no científico. El desconocimiento de los sistemas de medidas antiguos, sumado a la mala interpretación literaria, ha permitido que unos teólogos confundan el pasaje bíblico de Segunda de Crónicas 4:2 alegando que las medidas allí mencionadas no tienen coherencia matemática ni científica. 4. La actitud correcta con las dificultades bíblicas. Es notorio que los científicos no han logrado descubrir todos los misterios del universo. Ni los teólogos todo lo de la Biblia, pues aún hay muchas preguntas sin respuestas. Pero las dificultades no constituyen errores. Por no entender algo no significa que sea falso. Así también la Biblia permanecerá intacta ante el análisis científico de quien quiera que, sin prejuicios, la escudriñe en su búsqueda de la verdad. Confiemos pues, en que los futuros descubrimientos científicos y teológicos arrojen más luz sobre las cosas que al presente parecen incomprensibles en ella.